vamos a ser panelista. Doctor Julio Aguilar, si me pudiese por favor levantar la mano para poderlo ubicar. Ya lo encontré. Doctor Aguilar, lo estoy haciendo panelista para que pueda usted compartir sus diapositivas y realizar su exposición. Sí, muy bien, doctor Aguilar. El doctor Aguilar, como les decía, es médico ginecobstetra del Hospital Daniel Alcides Carrión y él nos va a acompañar hoy día con la, con la quinta de nuestras ponencias. El tema que él va a realizar hoy día es, disculpen, es fisiología de la reproducción. Todo lo que es la producción hormonal, el ciclo genital femenino, el eje hipotálamo hipoficiario, el eje ovárico y los cambios genitales, ¿no? Entonces, doctor Julio, ¿nos está oyendo? Sí. Buenas tardes, doctora Giuliani, buenas tardes a todos. ¿Podemos compartir sus diapositivas? Correcto. ¿Puedo compartir pantalla? ¿O desea usted que lo haga yo? A ver, un ratito. Sí, doctor, se puede ¿Sí? visualizar. Sí. Dele maximizar para ponerlo en pantalla. Ok, doctor, sí se puede ver y lo oímos claro. Podemos empezar, doctor. Bien, muchas gracias, doctora. Y un gusto poder estar con ustedes, chicos, en esta promoción. Vamos a hablar de un aspecto importante en la vida de la mujer que reviste pues capital interés toda vez de que se trata de la fisiología de la reproducción que tiene que ver con la perpetuación de la especie. Entonces es un aspecto muy importante lo que vamos a tratar el día de hoy. Y acá tienen ustedes los contenidos que vamos a tener a bien compartir y conversar. Vamos a darle un aspecto netamente práctico a esto, ¿no? Y decir después de que hablar de la fisiología de la reproducción es hablar del ciclo reproductivo, hablar del ciclo sexual, del ciclo menstrual, ¿no? Y que son hechos que se presentan, ¿no?, dentro de la vida de la mujer después del despertar de los folículos a nivel del ovario. En cada ciclo pues aparecen estos procesos que tienen que ver con la maduración y liberación del óvulo fecundo, del ovario bajo control hormonal y la preparación del útero para recibir al embrión en caso de que éste sea fecundado, ¿no? Y necesitamos saber que la ovulación es fundamental en este proceso y que después de la ovulación viene un sangrado menstrual que cuando se instala es recurrente porque se repite, es predecible, porque cada mujer tiene una fecha más o menos que va a presentarse a través de un régimen catamenial y es secuencial. La primera menstruación se conoce con el nombre de menarquia y aquí en Perú se estima que es más o menos entre los 10 y 12 años la ocurrencia de la primera menstruación, aunque tiene variaciones con la geografía, con el clima. Por ejemplo, en la sierra se dice que es a los 14 o 16 años y en la selva uno encuentra a los 9 y 10 años. Y
Eso ya está dándole a la mujer la indicación de que puede fecundar, que puede concebir. Es la primera menstruación, entonces es la menarquia. Y la última menstruación se le llama menopausia. Es el que implica el cese de la función reproductora, de la función ovárica, la función hormonal, y se presenta entre los 45 y 50 años. Si se presenta antes de los 40, hablamos de menopausia precoz, y después de los 40 y 45, antes de los 40 es prematura y de los 40 a 45 es precoz. Ya después ya ocurren unas fechas que son estimadas para la mayoría de población. La menstruación tiene una duración de hasta 7, 8 días como máximo, consideran algunos 7, algunos 8, que se presenta con un intervalo de cada 28 días, más o menos 7, 8 días. Y el volumen a eliminar es entre 20 y 80 mililitros. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la fecha, o cada cuánto tiempo, el régimen, el intervalo, porque de este modo nosotros podríamos saber cuándo es que la mujer va a ovular, y en el aspecto práctico podríamos decir de que aquellas personas que no quieren usar métodos anticonceptivos medicados, se le puede decir, bueno, señora, usted a la fecha que espera su regla, le resta 14 y esa es la fecha que ovula. Entonces, ya conociendo un poco después la fisiología del espermatozoide, cuánto tiempo vive el óvulo, y generalmente uno dice 3 días antes, 3 días después de la ovulación, abstenerse de relaciones sexuales. Otros dicen 4 días, pero esa es cuestión ya de que nosotros vayamos formando nuestra experiencia, ¿no? Así que por eso es que es necesario conocer este aspecto. Para que se produzca la menstruación, este es la parte del útero que juega un papel importante. Ya saben ustedes que el útero tiene una serosa peritoneal, tiene una parte muscular y la otra capa interna que se llama el endometrio. Esta, a su vez, tiene 2 capas, la capa basal y la capa funcional. La capa basal está formada por células que son de reserva, son las células que va a regenerar mes a mes después de que viene la menstruación. Esta se respeta con la menstruación. Y la capa funcional tiene un estrato compacto formado por células que van después a introducirse dentro del estroma, ¿no?, del endometrio, y formar glándulas que tienen ciertas características. Y la capa el estrato esponjoso, que está constituido por parénquima y por tejido conectivo. Entonces, con la menstruación se desprenden estas 2 capas. O sea, la capa funcional es la que se desprende con la menstruación y sangre, y la capa basal es la que queda para regenerar. Entonces, ocurren varios fenómenos que nosotros podríamos superponer con todo esto. Acá están involucrados varios estamentos. El cerebro, ¿no?, desde la corteza, los órganos sensoriales, el hipotálamo, la hipófisis, y los órganos efectores, que son el ovario y bueno, por último el útero. Y ahí hay juegos hormonales a nivel de la hipófisis. Después, a nivel de los folículos ováricos, también hay cambios. A nivel del mismo ovario, el juego hormonal y la producción de las hormonas va cambiando.
asimismo las características del endometrio, que conforme van pasando los días, en cada ciclo se produce este fenómeno, pues, repetitivo. Entonces, el ciclo sexual es la consecuencia ¿de qué? De las interacciones de tres entidades que están íntimamente conectadas. El eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya?, que es el director de la orquesta, es el maestro, el que va a marcar la pauta, y esto va a su vez a estimular al ovario. El hipotálamo es el maestro, la hipófisis va a ser su ejecutante y que va a decirle al ovario: usted tiene que obedecer a los estímulos, para a su vez involucrar al útero en la preparación para el producto notable, a pesar de que tiene una acción aparentemente pasiva. En el sistema endocrino es importante recordar brevemente, de una manera muy sucinta, el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Entonces, el sistema endocrino es un sistema de ejes, ¿no?, que estos ejes tienen una retroalimentación, tienen pulsos, tienen ritmos, tienen receptores y tienen transportadores, y que el hecho de que estén afinados entre ellos, bien engranados, le da una funcionalidad adecuada a todo el sistema reproductor. Entonces, este sistema va a enviar fibras diferentes al hipotálamo a través de neurotransmisores. Estos actúan sobre el área hipofisiaria, ¿ya?, y a su vez van a regular la síntesis y secreción de hormonas desde el hipotálamo, entre el hipotálamo y la hipófisis, que a su vez van a estimular también al ovario mismo. Entonces, vienen los estímulos, ¿ya?, de una u otra manera. Entonces, el hipotálamo secreta factores liberadores hacia la adenohipófisis, y vemos ahí una serie de mediadores, pero nosotros vamos a poner énfasis en ¿cuál? En la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a estimular la secreción de las hormonas involucradas, ¿no?, las gonadoestimulinas, que son la LH y la FSH. Además, el hipotálamo tiene la capacidad de producir dos hormonas que para nosotros la más, de ellas dos, la más importante es la oxitocina, que tiene que ver con la estimulación de las contracciones musculares del útero y de las miofibrillas para la excreción de leche en las glándulas mamarias. Además, tiene la vasopresina o la hormona antidiurética, que tiene que ver con el metabolismo del agua. Entonces, estas hormonas son secretadas por el hipotálamo, pero se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí tenemos nosotros, para no olvidar, porque en la parte de obstetricia es importante, que el eje hipotálamo hipofisiario tiene importancia, porque aquí hay un componente que se llama la hormona prolactina, que favorece la producción de leche ante el estímulo de la succión. Va vía aferente, ¿no?, la estimulación, se libera prolactina, estimula las células secretoras y se incrementa la producción láctea. Y la oxitocina, ¿no?, que, como habíamos dicho, a través del estímulo de las células mioepiteliales, va a favorecer la excreción de leche, y a nivel del útero favorece la contracción uterina en el trabajo de parto.
Entonces, estos ejes, a su vez, tienen que entenderse que hay niveles y la alteración de cualquiera de estos niveles, el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios o el útero, va también a alterar la continuidad del ciclo menstrual o del ciclo sexual, la producción de las condiciones para la fecundación. Entonces, no se olviden, a través del sistema endocrino nosotros tenemos entonces niveles, ¿no?, de actuación, y también tenemos los ejes que son los que van a los diferentes aparatos y sistemas. En este caso a nosotros nos interesa los que van hacia los ovarios, que van a favorecer la producción, pues, de las hormonas que van a regular el ciclo sexual. En conclusión, nosotros de esta parte podríamos decir que el eje hipotálamo y la hipófisis están interactuando, donde el hipotálamo es encargado de liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas, y esta actúan sobre la adeniposis para que libere la hormona FSH y la hormona luteinizante, que van a tener actuación a nivel del ovario. ¿Cómo se regula esto más o menos? El hipotálamo responde a los niveles bajos del estrógeno. Y este hecho hace que se estimule la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y esta es elaborada de manera pulsátil. Entonces, y se cree que en las niñas prepúberes la liberación es cada 3, 4 horas, mientras que en la mujer adulta su liberación es cada 90 a 100 minutos durante la fase folicular, y es un poco más lenta en la fase folicular tardía y en la fase ya luteínica. Entonces, aquí hay una regulación también que puede ser creciente, ¿ya? Si la exposición a la acción de la hormona liberadora de gonadotrofina es pulsátil, el complejo se degrada en el interior de la misma célula gonadotropa, y estos receptores regresan hacia la superficie para seguir cebando a la célula. Cuando hay una regulación del tipo decreciente, en donde la exposición es continua, los receptores involucrados no retornan a la superficie, y por lo tanto no hay transportadores para el autocebamiento. Acá vemos cómo es los pulsos en la fase folicular, ¿no? Son de poca amplitud, de mediana amplitud, pero más frecuentes mientras más nos acercamos hacia la ovulación, y luego ya se hacen menos amplios y más espaciados con un intervalo, ¿no?, mayor cuando estamos en la fase lútea. Entonces, la secreción pulsátil de la gonadotrofina, ¿no?, tiene estas características, pues, frecuentes, con una amplitud pequeña, ¿sí? Y luego el intervalo y la amplitud disminuyen en la fase lútea. Y aquí sí tenemos que decirles que la exposición continua a este factor liberador puede traer trastornos dependientes de las hormonas ováricas, ciclos de inducción,
pubertad precoz, cánceres hormonodependientes, hiperandrogenismo, podemos tener, hay problema con con esta fase o este tipo de liberación hormonal. Ahora, se dice que la FSH y el LH son isoformas, son secretadas de la misma célula gonadotrófica, ¿ya?, ubicada en porciones laterales de la glándula hipófisis. Y acá sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay una población heterogénea de los gonadotropos. Por lo tanto, la acción va a ser un tanto diferente, de acuerdo también a los receptores que puedan tener, ¿no? Hay en algún momento muchos mayores receptores para FSH y luego puede haber también un mayor número de receptores para LH, y ahí es donde las hormonas sexuales responden al estímulo que se está produciendo en ese momento. Entonces, los receptores de GnRH son regulados por la misma GnRH, por las hormonas sexuales, por la galanina, que estimula la secreción de LH, la inhibina, que inhibe selectivamente la FSH, que es lo que va a mantener quieta a los folículos cuando están cuando la mujer es todavía muy niña. Y la activina, que estimula la secreción de FSH, inhibe la prolactina en otros momentos. Entonces, la producción hormonal del ciclo genital femenino se debe, pues, a las presencias de las gonadotropinas FSH y LH, que estimula el crecimiento folicular en el ovario. La FSH inicia su producción con la menstruación y disminuye cuando aumentan los estrógenos o la inhibina. Entonces es un feedback negativo. La LH tiene la característica de presentar un pico enorme el día previo a la ovulación. Y esto es necesario e indispensable para que se produzca la rotura del folículo maduro. El resultado es que a nivel de los ovarios se producen las hormonas sexuales, ¿no?, los estrógenos, que es producido en los folículos en crecimiento, ¿ya?, y también inhibe el crecimiento folicular por retroalimentación negativa a la FSH. Los estrógenos son responsables del desarrollo de los genitales y los caracteres sexuales secundarios. A nivel o sea, le da la forma a la mujer de lo que es, ¿no?, su forma, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, en que incluye, pues, la mama, los genitales, las características de su piel. Tiene una función trófica, una función somática y una función reproductora, entonces, para la estimulación de la formación del folículo, ¿no? A nivel del endometrio, entonces, se estimulan el crecimiento y la estabilidad del endometrio. En el cérvix se aumenta la secreción glandular de moco, y esto, aplicación clínica, cuando nosotros vemos una buena cantidad de moco, una filancia de moco que se acerca ya en la mitad del ciclo y que es muy filante, estamos hablando de que hay un buen estímulo estrogénico y que se encuentra en el momento previo a la ovulación. La piel, las mucosas, la voz, todo en la mujer, ¿no?, todo se lo deben a los estrógenos. A nivel del hueso, favorece la acción de los osteoblastos, de la fijación del calcio y el crecimiento y cierre de las epífisis. A nivel de las mamas, propicia el crecimiento mamario y la pigmentación areolar. La otra hormona ahí involucrada es la progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, que es antagónica a la
a los estrógenos, y esta hormona estimula el desarrollo y la actividad del endometrio secretor, propicia la formación de las glándulas y que éstas se llenen de nutrientes, preparándolo para la implantación del probable blastocisto que pueda venir. A nivel del miometrio, disminuye las contracciones uterinas, ofrece una acción contraria a los estrógenos, y en el endocervix, por ejemplo, esto se nota porque espesan el moco cervical. Y también es termogénica porque aumenta ligeramente la temperatura en la segunda fase del ciclo, ¿no? En contraposición de los estrógenos, cuando nosotros vemos la temperatura, medimos la temperatura en la primera fase del ciclo, ella tiende a ser ligeramente menor que en la segunda fase debido a la acción de la progesterona. Entonces, pues nosotros tenemos aquí la, la, el resumen de lo que puede ocurrir con el eje hipotálamo hipófisis y la producción hormonal del ciclo femenino, ¿no? Entonces, el hipotálamo libera la hormona gonadotrófica, la hipófisis libera la FSH-LH, estimula los ovarios y a través de los diferentes momentos elaboran estrógenos, progesterona, para luego ir hacia los ovarios, actuar en el útero y producir los cambios propios del ciclo uterino, que es la parte final de la acción. Pues aquí vemos, pues, ¿no?, que la producción hormonal del ciclo genital está controlado por diferentes niveles, diferentes acciones, y que es necesario que recuerden siempre que debe de haber una elevación de los estrógenos previa a la elevación o a la producción del pico de LH, ¿ya?, y que esto tiene que ver necesariamente con la ovulación. Tiene que ver con la ovulación. Entonces, nosotros tenemos una producción hormonal diferente en la fase, en cuanto al ovario, en la etapa folicular, tenemos un patrón hormonal diferente a aquel que nosotros vamos a tener en la fase luteínica, o sea, cuando se forma el cuerpo amarillo, ¿no?, el cuerpo lúteo, y luego el cuerpo albicans cuando no se produce el embarazo. Y fíjense, hay un correlato entre la producción hormonal, ¿no?, FSH, estrógenos, con la producción de la primera fase del ciclo uterino, el ciclo endometrial, en donde tiene que producirse la menstruación debido a ciertos mecanismos que más adelante podríamos revisar. Entonces, no se olviden, tiene que haber necesariamente pico de LH, ¿ya?, para que pueda presentarse la ovulación. En el ciclo ovárico, ¿no?, en el ciclo ovárico, nosotros vamos a tener que considerar algunos aspectos, ¿no? Cuando la mujer nace, fíjense, desde la etapa embrionaria, la mujer tiene ya folículos ováricos que alcanzan su máximo
su máxima expresión en millones a la semana 20, luego del cual comienzan a decrecer, ¿no? Sufren la atresia y viene en la etapa neonatal, el ovario tiene como 300.000, 400.000 folículos, ¿ya? Y que una vez llegada la pubertad, comienza a producirse ya los fenómenos y mecanismos de maduración folicular, y a lo largo de la vida se emplean entre 300 y 400 folículos nada más, hasta la menopausia. Desde la pubertad a la menopausia, ¿cuántos folículos van a emplear la mujer o van a madurar la mujer? Alrededor de 300, 400 folículos. Entonces, esto es lo que hay que considerar acá dentro del ciclo ovárico. Hay una fase que se llama la fase folicular, ¿ya? Donde la idea es que estos folículos primordiales comiencen a madurar, ¿no? Entonces, objetivo final, formación del folículo de Graf, que tiene un óvulo que debe ser liberado. Eso es lo en esencia. Entonces, esta fase inicial, ¿no?, que se llama también preovulación, tiene una fase folicular, ¿no?, donde desde el primer día hasta el día 13º, que ocurre la expulsión del óvulo, se conoce con este nombre, ¿no? Y una vez que se libera el óvulo, o sea, algunos le llaman la fase de ovulación, ya se termina esto ya, y comienza otra etapa, otra fase. Ocurren muchos cambios a nivel de los ovarios. Los folículos ováricos, ¿no?, a través del efecto que ejerce la FSH sobre ellos, sobre los folículos, y produce grandes cambios en ellos. Nosotros debemos mencionar que es importante saber que los folículos ováricos ya están presentes en el nacimiento y que están durmiendo, están allí esperando para que a través de los estímulos y los cambios hormonales nosotros podamos ver que comienzan a diferenciarse hasta llegar a pasar por diferentes etapas y llegar al folículo maduro, el folículo dominante, ¿no? Entonces, los folículos primordiales durante la niñez están rodeados de una capa única de células de la granulosa, ¿ya? Esto visto así desde el punto de vista histológico se le denomina como folículo primordial. Y durante esta etapa, pues, las células de la granulosa secretan un factor inhibidor, ¿no?, de la maduración del ovocito. Esto es lo que mantiene quieto al ovocito en profase de la primera división meiótica. Cuando ya llega la pubertad y empieza la liberación de FSH y LH en grandes cantidades, algunos de estos folículos primordiales inician un proceso de crecimiento y maduración. Entonces, estos folículos primordiales, por el estímulo, ¿ya?, que tienen, ¿ya?, van a presentar, ¿qué cosa? Cambios, van a presentar cambios. Se toma en cuenta se reclutan unos folículos, aquí un pool de folículos, 6, 12 folículos que van a recibir estímulos y que deben allí ya sufrir cambios y pasan a denominarse folículos primarios.
folículos primarios que tienen otra característica. Otra característica. Entonces, se seleccionan esos folículos, ¿no? Y por acción de la FSH, pues van a sufrir modificaciones. Entonces, este proceso, el quinto, séptimo día, otros dicen de que estos folículos se convocan desde antes, desde un mes antes, semanas antes, y que están sufriendo ya los influjos hormonales para ir ya en su momento, cuando son convocados, cuando son seleccionados, iniciar los procesos de cambio. Entonces, el folículo primario se selecciona un número de ellos, ¿ya? Un número de ellos por acción de la FSH que los rescata de esa etapa de quiescencia. Entonces, se produce el aumento del tamaño del ovocito, la transformación de las células de la granulosa a células cuboidales que van a producir hormonas, Entonces, una vez que ya se produce este fenómeno en donde ya las células de la granulosa comienzan a sufrir los cambios y comienzan a producir ya algunas sustancias, entonces ahí ya se convierte en un folículo preantral. Este ovocito crece y el ovocito se rodea de la zona pelúcida y también aparece una capa que se llama, ¿no?, la teca, que se produce a partir de tejido que está en la periferia, tejido ovárico, estromovárico que está en la periferia de la capa granulosa y se diferencian en dos subcapas de teca, teca externa y teca interna. La teca externa sirve de protección, es simplemente una cubierta, y la teca interna sí es funcional, sí es funcionante. Entonces, todo esto, cuando la FSH estimula los folículos y ya se convierten y ya la granulosa comienza a tener actividad, hay aumento en la producción de estrógenos y hace que se produzca todo este fenómeno que hemos venido conversando. Entonces, el folículo antral, por acción de la FSH, ¿ya?, comienza a hacer que se congestionen todas estas células. Se produce un líquido folicular que va acumulándose dentro de los espacios intercelulares de la granulosa y forman una cavidad, ¿ya? Y esto crea pues un medio endocrino especial para el ovocito. Esos folículos ya antrales, ¿ya?, deben este fenómeno a la FSH, que inducen un crecimiento acelerado de los folículos primarios. Entonces, esto es lo que sí nosotros debemos tener en consideración, porque si no hubiera la FSH no se produce la acción esta de comenzar a formarse, ¿no?, la acción de la granulosa y la acción de la formación de la teca interna, la teca externa. Entonces, aquí sí, ya en la fase proliferativa, nosotros tenemos que ver que aparece la cavidad, ¿ya?, o antro también llamado, dentro del folículo. Aquí, este folículo antral ya, ¿no?, depende únicamente de la FSH, su persistencia y su crecimiento.
los folículos ya comienzan a producir estradiol en cantidades más o menos constantes. Estos folículos van sufriendo cambios acelerados, ¿ya? Entonces, debido a la secreción de estrógenos al interior del folículo, hace que las células de la granulosa formen cantidades crecientes de receptores de FSH, y aquí se genera un efecto de retroalimentación positiva intrínseco. Es decir, a mayor cantidad de estrógenos, mayor cantidad de receptores para FSH. Es una autorregulación intrínseca. Y también se considera que la cantidad de estrógenos vuelven más sensibles a las células de la granulosa, a la FSH, y por eso se produce. Entonces, aquí observamos nosotros de que muy bien, entonces, ¿por qué solamente un solo folículo es el que sigue y los otros no? Porque se considera de que esta autorregulación intrínseca para este folículo seleccionado hace que hacia aquí se realicen las acciones de la FSH, y como ellos no tienen receptores, no hay acción y por lo tanto pasan a la atresia. Eso es lo que ocurre ya con los folículos centrales. Ya muy cercano al día 12, ya se observa una formación que se llama, muy cerca a la superficie del ovario, hay un cúmulo ahí de células que se conocen con el nombre como estigma ovárico, que es por donde va a salir el óvulo, el estigma ovárico. Entonces, luego de una semana de crecimiento, entonces solo uno de todos los folículos convocados, como habíamos dicho y estamos repitiendo, sigue ese proceso, ¿ya? Ese folículo va a tener, pues, la nutrición, el apoyo de la FSH, sigue produciendo por estímulo estrogénico también el líquido, hasta que esto tiene que reventar. Se producen acción enzimática a nivel del estigma, se rompen esos tejidos a nivel de la teca, de la granulosa, se rompen y aparece el óvulo, Pero para esto, recuerden que este folículo terciario, ¿no?, que tiene esas características, que es único, que tiene un cúmulo ahí que se llama estigma ovárico, ¿ya?, que es el folículo dominante también, conocido por ella. Previo al pico de LH recién se puede producir la salida del óvulo. Si no hay pico de LH, no hay salida del óvulo. Entonces el folículo de Graf se rompe, ¿ya?, porque ocurre un pico de LH, ¿ya?, y eso es lo que va a propiciar la salida del óvulo de ese folículo de De Graaf. Entonces, ¿cómo se realiza la salida del folículo de De Graaf? Entonces, la producción de estrógenos tiene una producción bastante marcada, se produce un aumento, un pico de 24 a 36 horas antes de la ovulación, ¿ya? Hay una producción estrogénica y esto estimula el pico de LH porque la inmensa producción estrogénica tiene
efecto de feedback positivo a nivel de la glándula hipófisis y se produce una liberación de LH abrupta y todo este contenido sale al exterior. ¿Y cuándo se produce el pico de LH? El máximo pico 10-12 horas antes de la ovulación. ¿Ok? Entonces esto no olvidar. La ovulación se produce porque hay pico de LH. Esta se produce 24 o 36 horas post pico del estradiol y de 10 a 12 horas después del pico de LH. Eso es lo que habría que recordar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya hemos hecho el camino del folículo a lo largo de todas sus fases y etapas hasta la formación del óvulo, ¿no? Se rompe el estigma y sale el óvulo. Se comienzan a formar una serie de cambios del folículo, ¿no? Y se forma una estructura amarillenta que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y ¿qué ocurre? Ocurre que este cuerpo lúteo continúa con la producción de hormona, básicamente la progesterona. Y esta progesterona favorece el crecimiento y la tortuosidad y favorece el que estas glándulas se llenen de nutrientes. ¿Para qué? Porque las glándulas endometriales a las cuales hacemos alusión pues, tienen que prepararse para recibir al producto notable, para recibir al blastocisto. Entonces, conforme pasan los días, 7, 8 días, la producción de progesterona comienza a caer, la progesterona ejerce un efecto. También caen los estrógenos, también caen los progestágenos y la progesterona que tiene un efecto de inhibición de las prostaglandinas, pues se pierde esta condición y comienza a haber ya los cambios que veremos más adelante a nivel del endometrio y se produce la menstruación por la caída de los estrógenos y progesterona. Eso es el ciclo ovárico. El folículo primordial, diferentes estadios, folículo de De Graaf, que es el privilegiado, que es el que se sacó la lotería, y su salida, ¿no? Ya hace que culmine la fase, ¿no? La fase folicular y damos paso a la fase luteínica, desde el punto de vista hormonal, estrogénica, producción estrogénica, producción de progesterona predominantemente. Entonces, el ciclo ovárico. Por último, ¿qué sucede en el endometrio? Habíamos visto ya la capa basal, la capa funcional, ¿no? Y habíamos dicho que hay algunos hechos que ocurrieron en el ovario y que influyen acá en el endometrio. Esto se refleja en este cuadro. Primera fase, ovulación, segunda fase. Entonces,
Luego de que no se fecunde el cuerpo albicans no produce estradiol, no produce progesterona fundamentalmente, y se produce isquemia, necrosis, hemorragia y descamación y sangrado de la capa endometrial, de la capa funcional. Entonces, acá viene toda la parte compacta, la parte esponjosa, acompañada de sangre, de detritus, y eso constituye la menstruación. Generalmente 3-4 días, ¿no? En un ciclo de 28. Entonces, aquí, mientras dura el flujo menstrual, el endometrio está como destruido, destrozado, bombardeado, y luego tenemos que comienza la regeneración porque la FSH actúa, ¿no? Entonces, se producen los estrógenos que propician el crecimiento y la regeneración endometrial. Acá tenemos unas glándulas que son rectas, ¿verdad? Son rectas, sin mucho contenido. El endometrio menstrual o postmenstrual mide alrededor de 2 milímetros, para luego ir aumentando su espesor, aumenta su espesor, y cuando viene ya la ovulación, ¿ya?, por acción de la progesterona, comienza a crecer, ¿ya? Estimula, pues, que las glándulas sean preparadas. ¿Para qué? Para la posibilidad de acoger al producto notable. Eso es lo que sucede. El producto notable es el blastocisto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. La fase menstrual, fase descamativa, ¿no?, por todos los hechos que habían ocurrido al final en el ciclo ovárico, ¿no?, de la disminución de la producción hormonal. Entonces viene la vasoconstricción sostenida, ¿verdad?, la isquemia, la necrosis de la capa funcional, desprendimiento del mismo, y luego, otra vez, al disminuir los estrógenos, el feedback hace que tenga que producirse FSH para tratar de retomar nuevamente el ciclo que va a concluir con la formación del óvulo. Poco a poco, con todos los cambios, se va teniendo la posibilidad de regenerar el endometrio hasta que se ovule. Entonces ya el endometrio mide 12 milímetros, 14 milímetros, dicen otros, normal. Y tenemos que aquí ya ser los que tengamos que entender el por qué la naturaleza sabiamente ha hecho este ciclo endometrial que va a acoger al producto notable. En la práctica, cuando ustedes muchas veces reciban una ecografía, van a encontrar resultado. Dicen, van a encontrar resultado, le van a decir, a ver, un ratito. Imágenes, ovario poliquístico con 5 formaciones, la mayor de 6 milímetros y la menor de 3 milímetros. Conclusión, ovario poliquístico, poliquistosis ovárica, son simplemente a veces folículos que son normales dentro del estadio en que se encuentra el ovario. Otras veces van a encontrar
hiperplasia, hipertrofia, endometrio engrosado. ¿Cuánto mide? 12 milímetros, 10 milímetros. Eso en una mujer con hormonalmente activa no tiene ningún problema. Pero sí sería que yo encuentre pues 10, 12, 14 milímetros en una mujer posmenopáusica, una mujer de 70 años, 80 años. Obviamente eso sí es un indicador de una patología. Entonces acá tenemos simplemente para su ilustración, en la fase menstrual está el endometrio bombardeado, ¿no? Miren, ¿no? Lleno de sangre, sin glándulas destruidas. Luego, en la fase proliferativa, la regeneración glandular y del estroma, y las glándulas son rectas para después aumentar el número y la tortuosidad de las glándulas en la fase secretora. En resumen, el ciclo sexual femenino pues es un proceso fisiológico que depende de la acción hormonal que involucra principalmente a FSH, LH, estrógenos y progesterona. En la fisiología del ciclo sexual femenino se reconocen dos órganos que son el ovario y el útero a través del endometrio, y debemos entender que allí la fisiología ovárica presenta una fase folicular y una fase lútea. Mientras que en el endometrio tenemos la fase menstrual o etapa menstrual dentro de la proliferativa para algunos y la fase secretora. La ovulación ocurre como resultado de un pico de LH, el cual ocurre por un efecto feedback positivo de los estrógenos sobre la adenohipófisis. Aquí en endocrinología de la reproducción, el único feedback positivo que vamos a encontrar, porque el aumento de una sustancia inhibe la producción del que lo estimula. Pero en este caso, ¿no? Los estrógenos aumentados favorecen y estimulan a nivel de la hipófisis la liberación de LH para que se produzca el pico ovulatorio. Y que la menstruación ocurre por deficiencia fisiológica de estrógeno y progesterona y que da inicio a un nuevo ciclo menstrual femenino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar, por su excelente exposición. Hay aquí también muchos datos importantes para los alumnos, que es importante, sobre todo en la mujer. Casi todas nuestras actividades, casi todo nuestro funcionamiento se basa en el eje hipotálamo hipoficiario ovárico, sobre todo en la parte reproductiva. Por favor, si hubiese alguna pregunta de los alumnos, pueden levantar la mano para darles audio. Muy bien, a ver. A ver, Celia, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, doctora. Bueno, tenía una pregunta sobre el tema, que era más que todo en la estimulación del gen RH, si hay alguna vía que le estimule. Y también justo me había llamado en la anterior teoría y le había levantado la mano para hablar, pero no me prendió el micro. Disculpa. Doctor Aguilar. Sí, no le copié bien, doctora, no le escuché bien. Celia, tu pregunta otra vez, por favor. Si hay alguna vía por la cual sea estimulada la GnRH o más que todo, cómo profundizar en la estimulación del GnRH. Ya, todo, si recuerda, todo es a través del sistema de ejes y de feedback. Algunos, por ejemplo, consideran que el aumento de estrógenos no actúa directamente sobre la adenohipófisis, sino actúa sobre el hipotálamo y estimula la producción o inhibe la producción de GnRH. Entonces, depende de las situaciones, depende de algunas condiciones clínicas en las que se pueda quizá tener una acción de este tipo. Pero entonces es el juego hormonal, básicamente, el que define fisiológicamente
la estimulación o el bloqueo de la producción de una determinada hormona. Gracias, doctor Aguilar. Algo que es muy importante también es que la corteza cerebral comanda una serie de funciones directa o indirectamente a través de mediadores. Por ejemplo, es relativamente común que las mujeres, por ejemplo, las chicas, las adolescentes, cuando están en épocas de exámenes o ante una situación de conflicto interior, problemas de un familiar enfermo, una muerte reciente, los viajes de promoción, etcétera, unas situaciones emocionales pueden, por medio de la corteza cerebral y de algunos mediadores, producir alteraciones del ciclo, ¿no? Puede producir, por ejemplo, algunas adolescentes muy estresadas porque de repente tienen un evento importante y ante el estrés de esto la regla se le puede adelantar o puede ausentarse durante un tiempo, ¿no? Durante algunos meses. Entonces, sí, todo el organismo, todo el cerebro está concatenado con muchos mediadores, neuromediadores, que influyen de diferentes formas, ¿no? Sí, ¿Alguna otra pregunta? si me permite, aparte a lo que usted ha dicho, agregar de que, por ejemplo, los deportistas, esas que hacen alta competencia, ¿cómo se les altera el eje? ¿Por qué? Porque hay una distorsión ya del trabajo que normalmente deberían estar haciendo ahí los neurotransmisores. Yo les dije al inicio ahí que la corteza cerebral, a través de los sentidos, tiene que ver mucho con las estimulaciones, inhibiciones y todo esto. Hay muchas mujeres de que dicen, vi un accidente y comencé a sangrar. Pasó, se murió mi abuelita y uy, se me suspendió la regla, dicen, ¿no? Tiene que ver eso, tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y aplicaciones clínicas, por ejemplo, chicos, porque a mí siempre me gusta dar 2, 3 aplicaciones clínicas, como he tratado de hacerlo en el desarrollo del curso, de la clase, perdón. Por ejemplo, la dismenorrea, que está presente en 2/3 de la población mundial. Algunos consideran esto, 2/3 de la población mundial tiene dismenorrea, reglas dolorosas, menstruación dolorosa. Si el problema es de que las prostaglandinas han perdido la acción inhibitoria de la progesterona y se produce dolor porque la mujer dice, viene antes de que venga mi regla, me duele. Entonces, ¿qué debo de hacer? Darle antiprostaglandínicos como parte del manejo del dolor. Entonces, esa es una aplicación clínica frecuente también que no necesariamente van a acudir al médico ginecobstetra, a veces al médico de familia, el médico ahí del barrio, el amigo. Dicen, oye, no, uno es médico general, de lo que sea, y a uno siempre le están preguntando, aunque no sea de la especialidad. Muy bien, chicos. Veo que no hay más manos levantadas. Espero que todo haya quedado claro, que después preguntaremos nosotros en el examen. Tengan un buen día. Hoy día cerramos por terminada la actividad académica. No olviden que el día jueves completamos las 2 clases que nos están faltando y ya con eso nos nivelamos. El sábado vamos a seguir ya estrictamente el cronograma que se les ha dado en el temario, ¿sí? Doctor Aguilar, muchísimas gracias por su participación. Sabemos que usted ha tenido que hacer una serie de actividades para poder estar con nosotros hoy día. Le agradecemos muchas veces por su excelente exposición. Tengan buen día todos. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias, doctora Aguilar. Chicos, nos vemos entonces el día jueves a la 1 de la tarde.